O sea, además de las condiciones en las que ya vivían, o sea, después de eso, imagínate ver gente muerta, Su pierna se queda así y Pilatos le empieza a cuchillar. un asesino y ya, o sea, son terroristas. Buenos días, tardes, noches, bienvenidos a su podcast favorito. Aquí te lo cuento, mi nombre es Marcia Luque. Y yo soy Raquel Leiva. Y hoy, Raquel, te cuento que tenemos un tema súper interesante, un tema que ha marcado la historia de nuestro país, nuestra historia nacional. Y bueno, en breve vamos a hablar sobre eso, porque lo que no sabes, aquí te lo cuento. Marcia, ¿y por qué es un tema muy interesante? bueno, te cuento el tema que vamos a hablar para empezar. Se llama el motín el sexto. Bueno, el sexto, ¿no? El texto. Pero es un motín, uno de los motines más famosos, más sangrientos que fue aquí en nuestro país, en Perú. Claro, el penal fue, el sexto fue... En la cárcel, el sexto, que fue el 27 de marzo de 1984. Sí, fue muy sangriento, la verdad, y dio la vuelta al mundo, porque casi, o sea, todos, incluso la gente que de esa época, de los 80, tuvo miedo de salir a la calle por todo lo que había visto. Por la fuga. Claro, vieron muertos, y ¿sabes qué es lo más impactante hasta el día de hoy? Que todo fue grabado por la prensa. O sea, en la prensa todo lo grabó fue televisado tal cual. en vivo, Uh-huh. las 24 horas, bueno, las horas que duró este suceso. Claro. Cabe resaltar que dentro del penal, era un penal sumamente peligroso ya que estaba... terroristas. Claro, habían terroristas. Y más que era la época sicarios, de Abimael Guzmán también gobernaba, o sea, ya como que entrábamos al terrorismo. Habían integrantes del grupo terrorista Sendero Luminoso. Uh-huh. Entonces, era peligrosazo. Era una cárcel. Esa cárcel estaba cagada, así, sin filtro, estaba cagada. Porque incluso los de seguridad de dentro de la cárcel ya no tenían control de los presos ahí. Claro, dentro ya era tierra de nadie, o sea, solamente lideraban los mismos presos. Esto se ubica en el centro de Lima, ¿no? En la avenida de Bolívar. Alfonso Ugarte. Sí, incluso la misma prensa cuando ingresaba eran dirigidas por los mismos presos, o sea, en vez de que, claro, la policía, ¿no? Los guíe, eran los mismos presos los que estaban atrás de ellos. Y hay muchas entrevistas que podemos ver en YouTube, incluso. Donde se ve todo, tal cual. Donde se ve todo lo que pasa. Cómo vivían. Matan, cómo los matan también. Pero antes de hablar sobre lo que pasó ese día, o sea, vamos a hablar del por qué creemos nosotras que pasó todo esto, que se podía observar anteriormente en las condiciones en las que vivían ellos ahí en la cárcel. Claro. Como tú me contaste hace un momento, Raquel, cómo vivían y todo eso. O sea, era un cuarto... era tuyo, así, prácticamente tenían que estar 4 presos, pero al final eran 12, 13 presos que estaban ahí. Entonces imagínense también todo lo que implicaba estar ahí era como que muy mal, pues no estaba mal todo lo que hacían. Y ya pues los presos se rebelaron cuando ingresaron los cabecillas de lo que pasó. Y ya ellos vivían en condiciones muy inhumanas, por así decirlo, porque, o sea, imagínate, puedes dormir en un cuarto para 4 personas, dormir con 12 personas. Y ahí estaban los baños también. Ya. Te cuento, Raquel, que justamente este suceso, todo lo que pasó durante el gobierno de Fernando Belaúnde. Justamente, casualmente, él no estaba pasando por un buen momento en ese año, tuvo varios problemas, por eso es que no estaba tan pendiente, creo yo, y tampoco, como te comenté hace unos momentos, sobre todo en las cárceles, y en esta cárcel en específico, donde estaban los terroristas de Sendero Luminoso, del grupo y todo, era tierra de nadie, no había las autoridades, nada, o sea, estaba dirigido por los presos. Wow, qué difícil en ese momento, ¿no? Manejar un país así. Te cuento, Marcio. ¿Cómo inicia esto? Inicia el 2 de marzo de 1984, pero no inicia sino en la cárcel el sexto, sino inicia en el Poder Judicial, donde ahí el cabecilla de esto que es Pilatos, roba del tópico de ahí un bisturí, en el cual cuando el ministro Marco justo pasa por ahí, ve que Pilatos tiene como rehén a un guardia y lo apunta con ese bisturí acá en la garganta diciéndole que le dé su revólver
porque ya planeaban ya hacer el motín en la cárcel en la cual iban a ir, que era Ica. Pero al final lograron quitarle todo y a los que estaban como las cabecillas de ahí junto a Pilatos, lo iban a mandar a Ica, pero al final lo mandaron porque hicieron una negociación, porque sabían que el sexto era como que una cárcel de nadie, era tierra de nadie, y es por eso como que tenían más opciones como para poder tener el motín ahí y hacerlo. Y los mandan a todos a el sexto. Entonces llegan ahí, y el 4 de marzo, o sea, un día antes, al periodista lo llaman, a un periodista lo llaman, diciéndole que va a haber un motín y que graba, trae tus cámaras, porque les gustaba como que el morbo, los mismos presos les gustaba el morbo ahí, querían que todo lo graben. Claro, en años anteriores la televisión peruana era sin censura. Sí. Se mostraba todo tal y como era. Ahora ya como que ha cambiado un poco y... Ya censuran ciertas partes, pues, ¿no? Se entiende también por las épocas y todo. Pero en ese entonces Federico va con las cámaras al día siguiente. Pero también la gente se pregunta por qué no avisó a las autoridades que iba a pasar todo eso. Porque, o sea, solamente fue con su cámara y ya y lo grabó. Y ya la gente justo en ese momento de la mañana se enteraron todos y ya trajeron las prensas y todo lo demás. Entonces inicia el motín a las 9 de la mañana en donde todos los Pilatos y su grupo entran justo donde está la psicóloga y otro su compañero, y los apuntan y no sabían qué pasaba. En eso empieza todo, se empiezan a salir todos, se empiezan a empujar, se empiezan ya tenían armas, porque justo en esa cárcel también compraban las armas, tenían cuchillos, tenían pistolas, o sea, tenían todo, así, tal cual, o sea, era su casa para ellos así. Entonces empezaron a hacer todo y querían que las personas, las autoridades le dieran a ellos algo, porque era lo que estaban ya como que planificando, ¿no? Querían para ya como que para que termine el motín supuestamente, querían dos camionetas que con la luna paralizada, ya como para que puedan fugar. Eso es lo que querían ellos, pero al final no se lo dieron porque obviamente ya ejercieron su plan de rescate y todo lo demás. En eso empieza la gente a grabar y empieza a subirse a las casas que están al costado del sexto, pues. La gente también nos comentan también que hoy investigamos también que como que alquilaban los periodistas las casas para que puedan grabar desde cerca todo lo que pasaba. En eso empiezan con el primer implicado, que era Carlos Rosales, que es el primero que sale, como diciéndole que pida que todo lo que querían ellos, pues no, hagan esto, hagan el otro, pidan esto, y a él lo amenazaban y de pronto le empezaron a echar queroseno en todo el cuerpo, ¿ya? Y le prendieron fuego. Y eso todo, o sea, todos lo vieron en la cámara, o sea, tal cual lo grabaron, claro, se quemaron, todo. Fue muy impactante, la verdad. Y eran muy sádicos, o sea, eran como que... Y más que todo, Marcia, trataban, o sea, tenían de rehenes a las personas importantes, por así decirlo, los que tenían más autoridad, como para que ya sientan que si los tienen a ellos, ya tienen más posibilidades. Frenar un poco más a la policía de que entraran y mataran a todos, pues, ¿no? Y tienen más posibilidades de como que de poder lograr lo que quieren. Y ya luego, el primero que es Carlos Rosales, le prendieron fuego, todo, y luego al final sale todo, o sea, logró escapar, pero ya con el cuerpo todo quemado, o sea, no. Carlos Rosales, ¿logró escapar así? Sí, logró escapar, pero ya, o sea, murió a las horas, porque ya se le había quemado todo el cuerpo, pues, o sea, era muy sádico, pues, como para poder hacer eso, era muy, muy, muy fuerte. Luego también hay otro que es Rolando Farfán, que a él sí trata de escapar y ¡pum!, le meten un balazo acá en la barriga. Pero sobrevivió. ¿Ya? Y luego había otro que era Walter Corrales, que logró escapar, pero justo cuando está escapando, su pierna se queda así. Y Pilatos le empieza a cuchillar. Ah, sí, ese video lo vi incluso, se ve claramente como Pilatos le está dando con el cuchillo, sí, y el chico está intentando arrastrarse más, estaba sobre un techo, estaba tratando de arrastrarse más hacia adentro, pero igual estaba metiendo el cuchillo, hasta creo que le llegó a meter por aquí también.
Sí, pero imagínate, o sea, que te estén ahí y pero al final, o sea, Creo sobrevivió. que por la adrenalina en el momento no sientes, No. pero obviamente debe ser traumante, pues, o sea, el miedo que se debe sentir. Todos han llevado terapia y todo lo demás, porque es impactante todo lo que ha pasado, la verdad. Imagínate vivir, pues, todo eso. Ay, no. Y al Ver a fin, gente morir y todo. horrible. Yo, o sea, yo no sabría cómo salir adelante con eso, la verdad, porque imagínate que quemen a alguien en tu cara. O sea, imagínate ser preso, porque ahí habían dos tipos de... Ya eran presos, pero unos con acciones que habían cometido leves y otros con ya fuertes. Se habían juntado dos bandos, por así decirlo. Y fue en total, todo lo que duró el motín, que fue 15 horas, hubieron 22 muertos y 40 heridos. Y ya Pilatos se mata, ya, porque también le habían disparado, porque ya no tenía nada ya cuando vio que no le hacían caso, dijo ya para qué, y justo la psicóloga, que también salió viva de eso, antes de que ya acabara todo, porque habían rehenes que incluso la estaban protegiendo a la psicóloga, porque como ella era psicóloga, como que los rehenes le hacían caso, y prácticamente como que la apoyaban y ella como que estaba tranquila por ese momento. Pero justo cuando estaban saliendo, a la psicóloga le cae una bala acá en la boca. Porque empezaron a disparar, porque entró el escuadrón. Entró el escuadrón y todos empezaron a... Era horrible. Los rehenes disparaban. Bueno, los rehenes estaban ahí. Los presos. Los presos disparaban y los policías también. Y a la psicóloga le cae acá un Y fueron 2 años de operaciones las que ella tuvo que sobrevivir. Pero sobrevivió. O sea, al trauma que tuvo, pudo salir invicta de eso. Y era un caos total que pasó en ese momento. Y ya, incluso algunos presos ya dijeron, no, ya fue, Pilato, ya no quiero aquí. Aparte me falta poco tiempo como para poder salir, así que ya no quiero. Y retrocedieron la gran mayoría, y ya los que eran las cabecillas, que eran Pilatos con un compañero más, dijeron, no hay que seguir, y al final murieron, pues. O sea, se mataron. Y incluso hay fotos en donde se ve un cuarto lleno donde están todos los muertos. Pero así sin filtro, o sea, tal cual tú puedes ver. O sea, igual en YouTube lo pueden encontrar, el texto documental, y ahí se ve sin filtro, sin nada, todos los muertos ahí, los cuerpos. Y la prensa seguía grabando y seguía grabando y seguía grabando, porque a la gente le gustaba. Y toda la gente se empezó a terrorizar, obviamente, pero sí fue feo. Imagínate estar ahí. Tú si fueras o sea, estuvieras presa y ves que todo está pasando al inicio, ¿apoyarías eso tú? Y yo salgo corriendo y me voy a mi casa. Pero te esconderías entonces. Claro, obviamente. Pero si tuvieras la posibilidad como que ya de salir ahí, irte. Depende, defenderme, sí, depende de las armas que tenga yo, pues, depende pero es que yo puedo decir muchas cosas en ese momento, pero es estar ahí, ¿me entiendes? Estar en ese mismo momento del problema, de todo. Pero sí, sería horrible, la verdad, creo que sería un trauma. Pero, o sea, valga la redundancia, o sea, es muy difícil estar ahí, ¿no? O sea, matar, eso es ya ser muy... Creo que la mayoría ha estado como que... Quemar viva a una persona, acuchillarla. O sea, han estado mal, y todo lo que la gente... Es que son terroristas. Grabó. Ya no es que sean, o sea, no es que sean como que, pucha, un asesino y ya, o sea, son terroristas, que estamos hablando de un nivel un poco, creo yo, más de locura, de... No tener miedo a Claro. Nada. El hecho de hacer un evento así tan grande que va a poner en riesgo de la vida de muchas personas que Usted sabía que iba a morirse así. Claro, pues sabes, o sea, lo hizo simplemente porque ya, o sea, lo hizo como una forma de protestar que en realidad no tenían derecho, creo. No, la verdad es que no, pero... Entonces, el formar un evento así de tal magnitud, tan sangrienta, una masacre, todo, ¿me entiendes? Algo que es para pensar, ¿no? Sí, es algo muy difícil. Y las pérdidas fueron bastantes. Incluso había gente afuera que esperaba y que decía que mi esposo está ahí, mi cuñado está ahí, entonces es como que mi papá está ahí, ¿no? Y como te digo, no eran realmente, o sea, no estaba sí o sí en una cárcel donde estaban los peores presos, sino también habían que con leves, no sé, un robo o
cosas así, ¿no? Que pasaban en Claro. ese momento. Y bueno, después de todo eso, o sea, esto dio la vuelta al mundo, fue una gran noticia, porque incluso todo estaba grabado, y pucha, llega, o sea, pasan las 15 horas, termina todo, y ya empiezan a sacar a las personas muertas de la cárcel, el sexto. ¿Te imaginas entrar a ese lugar después de eso? Y ver todo, todo, todo. O sea, además de las condiciones en las que ya vivían, o sea, después de eso, imagínate ver gente muerta así. Y estaban desnudos, ¿ah? Le habían quitado toda la ropa y todo lo demás. O sea, eran muy sádicos ya, de verdad. Qué traumante, la verdad. Es muy traumante. Y qué miedo. Y mi papá lo vio. Habrá tenido casi igual la tu edad de tu papá, 10 años. Mi papá tenía 5 por ahí. No, la edad tuya, ¿no, José? ¿Qué tenía? La de tu mamá. Sí, porque mi mamá... Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Han escuchado también sobre este tema? Obviamente que Sus papás tal vez les ha contado, sus abuelos. La gente se traumó. obviamente que sí, la gente se traumó por eso. No quería salir. Unos decían que algunos habían escapado y por eso tenían miedo de salir a la calle. Siento que antes, en los tiempos de antes, eran peores los sicarios, los terroristas que ahora. Siento que ahora no se escucha tanto de eso, ¿sabes? Pero ahora antes eran personas adultas, ahora es como que niños, ya ves a niños claro, matar ahora a son más adolescentes. robos y todo eso, pero sí, o sea, por lo que... Y es más, hace unos momentos estaba viendo algunas imágenes un poco fuertes, la verdad, sobre la gente herida, la gente muerta. Y debe ser, o sea, antes era peor porque antes había terrorismo. Y era mucho peor que ahora, pues, siento yo. Claro, creo que es un tema muy delicado el que estamos tocando y es bueno hablarlo como para que ustedes puedan enterarse y todos puedan saber qué fue en la cárcel el sexto. Bueno, Raquel, siguiendo con este tema tan catastrófico que marcó nuestra historia peruana, que me he quedado sorprendida de verdad por todo lo que se ha hablado, por todo lo que sucedió, demasiado impactante. Vamos a hablar sobre algunos datos, personajes más resaltantes de esta historia, de este motín. Tenemos a Guillermo Cárdenas, alias Moscaloca, que era un narcotraficante que estaba dentro del penal El Sexto, Sí. que también estuvo presente en el motín, Mm. y que estaba planeando ayudar en la deuda externa de Que Perú tenía. Ajá. Ujú. Pero Sí. justo Pilatos, como era una persona tan importante, mandó a su gente y lo empezaron a cortar las orejas, Torturarlo. Exacto, y hasta el final que entró la policía y al final todo lo encontraron muerto y todo despedazado. Y hay fotos, ¿ah? De cómo lo encuentran y todo lo demás. Qué horrible. Sí, muy sádico, muy real. O sea, es tan real que a veces como que en serio ha pasado todo eso en esa época. Es como que... Y ahora que pasa eso algo así es como que... la sería muy impactante. También sería muy impactante que pase ahora, pues, porque las épocas han cambiado un poco y ya no existe el terrorismo como antes. Claro, y no creo... Y ahora cualquiera puede tener una cámara y puede ir ahí mismo y grabarlo. Marcia, este de aquí fue el primer enlace en vivo grabado de tan violento, o sea, tan horrible y Sin censura. claro, y por eso la gente como que fue muy impactante lo que vieron en casa. Y bueno, hasta el día de hoy esto sigue en redes, sigue en YouTube, o sea, lo pueden encontrar tal cual y En Google también pueden ver fotos, las imágenes más que videos. todo. Sí. Y ya para 1986, justo en el mandato de Alan García, Claro, ya empezó el gobierno de Alan García, él lo clausura, o sea, cierra todo eso, lo que demole. después del motín seguía todavía la Sí, cárcel. sí, y ya Alan García lo clausura. Y el día de hoy eso es Comisaría es una comisaría llamada Alfonso Ugarte, que hasta el día de hoy pues sigue ahí en donde fue algún día el sexto. Y ya una vez que lo clausuraron, ya pues la gente aún lo recuerda como el sexto, a pesar de ya tener otro nombre. Y creo que para siempre lo van a recordar por todo lo que ha pasado. Tú, Marcia, ¿qué opinas sobre la pena de muerte en el Perú? ¿Estás de acuerdo que se realice sí o sí a la persona que haya cometido un acto así, o sea, tal cual,
O sea, si alguien Yo mata, creo que sí. O sea, en lo que son terroristas, violadores, asesinos, yo creo que sí. pero Ya si que, alguien, pucha, para empezar, no tienen el derecho de quitarle la vida a alguien. ¿Por qué tendrían el derecho de vivir? Segundo, creo que es como que ahorita siento que hay sobrepoblación en muchas cárceles. Eh, hay cárceles muy llenas, entonces el hecho de mantener vivo a una persona que, ¿de qué sirve? O sea, que va a estar encerrada, por ejemplo, te dan cadena perpetua, vas a estar toda tu vida encerrada, pero pero o sea, estás a favor de la pena de muerte. sí, que se mueran esos malditos. Yo en este caso, o sea, también estoy de acuerdo contigo en que ya, o sea, ya, Para los violadores, para todos ellos, deberían ya de una vez legalizar la pena de muerte. o sea, ya si alguien llega al extremo de hacer este tipo de cosas, eh, como que ya, o sea, ¿para qué vas a vivir ya para qué lo van a, encima, creo que para mí es muy injusto que ellos tengan como que la comodidad, porque hay cárceles en las cuales hay personas que matan y hacen las peores cosas, que tienen la comodidad de tener una cama, tener comida, poder bañarse, poder estar teniendo, no sé, una actividad física. Para mí siento que es muy injusto, es muy, 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 muy injusto. Sí que yo también estoy de acuerdo en lo que es la pena de muerte, pero hay algunas personas que no lo están, ¿no? Dicen, ¿para qué lo vas a matar? Tú no tienes derecho a nada. Pero ¿por qué quitarle la vida a alguien y luego esa persona no, o sea, no poder hacer lo mismo con él, ¿me entiendes? Creo que es muy injusto, ¿ya? Y el Perú está dividido en mitad, mitad por esa misma razón. ¿Tú crees que los derechos humanos de los presos son respetados, Marcia, hoy en día? De los presos. Depende. O sea, por lo que es que siento que cada vez que vemos en televisión, la televisión tal vez maquilla un poco las cosas, ¿me entiendes? Cada vez que vemos reportajes sobre cárceles y todo eso, eh, como que son la parte buena. Muchos Claro. sabemos, creo que dentro de las cárceles hay maltrato y todo, pero no lo vemos en realidad como es, ¿me entiendes? Entonces, pero por otra parte, yo me pregunto, si tú vas a una cárcel, tus únicos derechos son comida y agua. ¿Para qué? Y bueno, ¿dónde dormir? Pues, pero ¿para qué vas a querer más? O sea, después de cometer un delito o un asesinato, o sea, O sea, ¿tú crees que se respetan en ese sentido, no? De comida ya voy a estar. claro. Pero es que la mayoría de cárceles también como que tienen el privilegios, ¿no? Claro, hay incluso que tienen, o sea, su camarote, su televisión, su O frazada. personas importantes también que van a la cárcel tienen privilegios, Claro. como ciertas Pero personas. eso ya es corrupción. Claro, por el dinero, pues tú sabes que de acá en Perú todo se mueve con el dinero. Dinero, dinero, dinero. Si no, Sí. nada se mueve. La verdad, en todos los casos, dinero siempre es lo principal. Y eso es lo que está mal en Perú hoy en día. ¿Tú crees, Marcia, que si pasara eso acá, la gente lo grabaría tal cual? Sí, ¿no? O sea, si pasara, Claro, es que ahora existen ya otras redes yo sociales, puedo pues. salir y grabar todo y transmitirlo en Existe vivo. otro tipo de otros tipos ya de comunicaciones, que antes era solamente el televisor, Claro. ¿entiendes? En esa época, o sea, esas imágenes que mostraron los periodistas, o sea, fue también muy morbosa y Y, violenta como para generar y, más rating y hoy en para día ellos. siento que el gobierno en general está bastante, o sea, sobre todo las casas televisivas, todo están conjurados con el gobierno y todo eso, pues. Claro. Entonces, hay muchas cosas que los periodistas investigan, pero no los dicen. No, porque te mandan a matar también algunos por tantas Te cosas mandan que... a callar. Entonces, sí siento que ahora también sería un poco difícil, pero igual tú sabes que la gente graba y todo lo sube a TikTok, a Instagram, donde sale todo sin censura. Entonces, Ahora es más complicado, ¿no? Hacer eso. Pero antes sí es como claro. que la gente, Antes prendías tu televisión y veías todo como tal. sí, cómo los mataban y todo lo demás. O sea, también cuando pasó lo del sexto, la gente, o sea, los mismos presos buscaron como que propio protagonismo, porque justo lo que comenté, llamaron al periodista, o sea, ¿por qué lo llamarían? ¿No? ¿Por qué le dirían, trae tu cámara para que puedas grabar todo? O sea, también
no, o sea, realmente querían mostrar todo lo que querían hacer, matar y todo lo demás. Ahí es como que algo muy... Hay que ver el nivel de cómo piensan, ¿no? Morbo quería la prensa. Los terroristas y parte también la prensa quería morbo, porque eso es lo que ahora vende, pues, ¿no? Hoy en día vende el morbo, todo lo demás, y eso le gusta a la gente, pues, ¿no? Y también, como los periodistas se incluso pagaron para quedarse en las casas, como te lo había comentado y como sabes, o sea, tuvieron que pagar como para quedarse ahí las 15 horas grabando todo y tener las mejores tomas, tener el mejor rating y todo lo Es que demás. así es, Pero también se prestó así mucho. es la carrera, pues. Claro, el Y periodismo tal vez es en algún así. punto nosotros también, nosotras somos comunicadoras y en algún punto si decidimos trabajar, o sea, vamos a pasar por esas cosas también. Y aunque nosotros nos dé pena o obviamente nos dé un poco de, como por así decirlo, Ponerse en el lugar, pues, ¿no? claro, de sentimiento, tenemos que cumplir con nuestro trabajo, pues entonces eso no se juzga, ¿no? O sea, si pasara eso, ¿irías a grabarlo? Sí, porque es que se maneja diferente el mundo de las comunicaciones, creo yo. Hay algunos que es para hacer morbo, otros para informar y otros para mostrar empatía. Claro, pero son primicias, pues. Claro, tener eso. Y vendes. Pero bueno, igual en los comentarios cuéntenos qué opinan, que o sea, si han escuchado sobre este tema, si han hablado con sus abuelos, porque, o sea, yo supongo, ¿no? Que sus papás, muchos de nuestros papás, muchos de nuestros abuelos hemos escuchado han escuchado sobre este tema, han vivido también en esta época, entonces preguntarles un poquito, informarnos un poquito más, de repente estamos en algo, nos hemos equivocado, entonces nos pueden escribir en los comentarios. Datos también importantes que sepan. Claro, datos importantes. Tal vez tu mamá estuvo ahí. Porque de todas maneras vamos a leerlo. A leerlo para la próxima semana seguir comentando sobre ese tema, pues al menos un espacio darle. Y bueno, Raquel, esto de verdad nos deja esa historia de nuestro país. Sí, ¿no? Creo que no mucha gente lo sabe. Yo no lo sabía hasta que lo investigué, la verdad. Y creo que los demás también no saben del tema y ahora se van a enterar. Y esto es como que una reflexión a que hay cosas que pasaron antes y que hay que tener como que el privilegio de no vivirlas tal vez en este momento y estar como que un poco más tranquilos, porque no tanto tampoco, porque ahora está ahí también, hasta por tener un puesto te matan, entonces como que ya ni no puedes salir, o sea, sales a la calle a sobrevivir, ya no como que a vivir tu vida, entonces como que sales de tu casa, despide de tu papá, de tu mamá, entonces como que lo que yo hago siempre, Marcia, no sé si tú lo harás, es cada vez que me despido de mi mamá o papá o mi familia, le digo, adiós mamá, te amo, y si no te llego a ver, quiero que sepas que eres lo mejor en mi vida. Y con eso ya me voy tranquila y ya si es que algo pasa, porque hay que hablar con la realidad, si es que algo pasa, ya te quedas con esa idea y con el último mensaje que le has dado a tu familia. Entonces, con cualquier persona que sea mi familia lo hago, así que aplíquenlo para que estén más tranquilos, aunque suene duro. Pero bueno, nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de nuevos temas. Vamos atentos a nuestras redes. Aquí te lo cuento en Instagram, TikTok. Ahí vamos a dejar algunas preguntas también para seguir hablando. Y escríbanos de temas que quieran hablar también interesantes para poder hablarlo con ustedes. Pues, despídete, Raquel. Y bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima. Y esperamos les haya gustado el tema de hoy. Suscríbanse, denle like y nos vemos la próxima semana. Porque lo que no sabes, aquí te lo cuento.